La República. Platón, Sócrates. Acompañado de Glau. 32. Con, el hijo de Aristón, bajé ayer al Pireo con propósito de orar a la diosa y ganoso al mismo tiempo de ver cómo hacían la fiesta, puesto que la celebraban por primera vez. Parecióme en verdad hermosa la PR. Veo sesión de los del pueblo, pero no menos lucida la que sacaron los tracios. Después de orar y gozar del espectáculo, emprendíamos la vuelta hacia la ciudad. Y he aquí que, habiéndonos visto desde lejos, según marchábamos a casa, Polemarco el de Céfalo mandó a su esclavo que corriese y nos encargara que le esperásemos. Y el muchacho, cogiéndome del manto por detrás, me dijo: Polemarco os encarga que le esperéis. Volviéndome yo entonces, le pregunté: ¿dónde estaba él? Él o allá atrás contestó que se acerca. Esperado. Bien está. Esperaremos, dijo Glaucón. En efecto, poco después llegó Polemarco con Adimanto, el hermano de Glaucón, Nicérato el de Nicias y algunos más, al parecer de la procesión. Y dijo Polemarco: a lo que me parece, Sócrates, marcháis ya de vuelta a la ciudad. Y no te has equivocado, dije yo. ¿Ves? Repuso: ¿cuántos somos nosotros? ¿Cómo no? Pues o habéis de poder con nosotros, dillo. Os quedáis aquí. Y no hay, dije yo, otra salida, el que os convenzamos de que tenéis que dejarnos marchar. Y podríais convencemos, dijo el sinoso. Tros no queremos. De ningún modo, respondió Glaucón. Pues haceos cuenta que no hemos de querer. 32. Y Adimanto añadió: ¿no sabéis acaso que al atardecer habrá una carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa? A caballo. Dije yo. Eso es cosa nueva. Es, que se pasarán unos a otros las antorchas corriendo montados. ¿O cómo se entiende? Como tú lo has dicho, replicó Polemarco, y además celebrarán una fiesta nocturna que será digna de ver. Y nosotros saldremos después de levantamos de la cena y asistiremos a la fiesta y nos reuniremos allá con mucha gente joven y charlaremos con toda ella. Quedaos, pues, y no penséis en otra cosa. Veo, dijo Glaucón, que vamos a tener que quedamos. Pues si así parece, dije yo, habrá que hacerlo. 2. Fuimos, pues, a casa de Polemarco y encontramos allí a Licias y a Eutidemo, los hermanos de aquel, y también a Trasímaco el Calcedonio y a Carmántides el Peaneo y a Clitofonte, el hijo de Aristónimo. Estaba asimismo, en la casa Céfalo, el padre de Polemarco, que me pareció muy avanzado en años, pues hacía tiempo que no le veía. Estaba sentado en un asiento con cojín y tenía puesta una corona, ya que acababa de hacer un sacrificio en el patio. Y nosotros nos sentamos a su lado, pues había allí algunos taburetes en derredor. Al verme Céfalo me saludó y me dijo: oh, Sócrates, cuán raras veces bajas a vernos al Pireo. No debía hacer esto. Pues si yo tuviera aún fuerzas para ir sin embarazo a la ciudad, no haría falta que tú vinieras aquí, sino que iríamos nosotros a tu casa. Pero como no es así, eres tú el que tienes que llegarte por acá con más frecuencia. Has de saber, en efecto, que cuanto más amortiguados están en mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos y satisfacciones de la conversación. No dejes, pues, de acompañarte de estos jóvenes y de venir aquí con nosotros, como a casa de amigos, y de la mayor intimidad. Y en verdad, Céfalo, dije yo, me agrada conversar con personas de gran ancianidad. Pues me parece necesario informarme de ellos, como de quienes han recorrido por delante un camino por el que quizá también nosotros tengamos que pasar, cuál es él, si áspero y difícil o fácil y expedito. Y con gusto oiría de ti qué opinión tienes de esto, pues que has llegado a aquella edad que los poetas llaman el umbral de la vejez. Si lo declaras período desgraciado de la vida o cómo lo calificas. 3. Yo te 32 diré, por Zeus replicó, ¿cómo se me muestra, oh, Sócrates? Muchas veces nos reunimos, confirmando el antiguo proverbio. Unos cuantos, próximamente de la misma edad. Y entonces la mayor parte de los reunidos se lamentan echando de menos y recordando los placeres juveniles del amor, de la bebida y los
banquetes y otras cosas tocantes a esto, y se afligen como si hubieran perdido grandes bienes y como si entonces hubieran vivido bien y ahora ni siquiera viviesen. Algunos se duelen, también de los ultrajes que su vejez recibe de sus mismos allegados y sobre ellos se extienden, en la cantinela de los males que aquella les causa. Y a mí me parece, Sócrates, que estos inculpan a lo que no es culpable. Porque si fuera esa la causa, yo hubiera sufrido con la vejez lo mismo que ellos, y no menos todos los demás, que han llegado a tal edad. Pero lo cierto es que he encontrado a muchos que no se hallaban de tal temple. En una ocasión estaba junto a Sófocles, el poeta, cuando alguien le preguntó, ¿qué tal andas, Sófocles, con respecto al amor? ¿Eres capaz todavía de estar con una mujer? Punto. Y él repuso, no me hables, buen hombre. Me he librado de él con la mayor satisfacción, como quien escapa de un amo furioso y salvaje. Entonces me pareció que había hablado bien, y no me lo parece menos ahora. Porque, en efecto, con la vejez se produce una gran paz y libertad en lo que respecta a tales cosas. Cuando afloja y remite la atención de los deseos, ocurre exactamente lo que Sófocles decía, que nos libramos de muchos y furiosos tiranos. Pero tanto de estas quejas cuanto de las que se refieren a los allegados, no hay más que una causa, y no es, Sócrates, la vejez, sino el carácter de los hombres. Pues para los cuerdos y bien humorados, la vejez no es de gran pesadumbre. Ya el que no lo es, no ya la vejez, oh, Sócrates, sino la juventud le resulta enojosa. Y admirado yo con, lo que él decía, quise que siguiera hablando, y le estimulé diciendo, pienso, Céfalo, que los más no habrán de creer estas cosas cuando te las oigan decir, sino que supondrán que tú soportas fácilmente la vejez, no por tu carácter, sino por tener gran fortuna. Pues dicen que para los ricos hay muchos consuelos. ¿Verdad es eso? Repuso él. No las creen, en efecto. Y lo que dicen no carece de valor, aunque no tiene tanto como ellos piensan, sino que aquí viene bien el de 3. Hicho de Temístocles a un ciudadano de Sérifos, que le insultaba diciéndole que su gloria no se la debía a sí mismo, sino a su patria. Ni yo réplico sería brado si fuera de Sérifos, ni tú tampoco aún. Siendo de Atenas, y a los que sin ser ricos llevan con pena la vejez se les acomoda el mismo razonamiento, que ni el hombre discreto puede soportar fácilmente la vejez en la pobreza, ni el insensato, aun siendo rico, puede estar en ella satisfecho. Y que, Céfalo, díjele, lo que tienes lo has heredado en su mayor parte o es más lo que tú has agregado por ti, lo que o he agregado, Sócrates. Replicó, en cosas de negocios yo he sido un hombre intermedio entre mi abuelo y mi padre. Porque, mi abuelo, que llevaba mi mismo nombre, habiendo heredado una fortuna poco más o menos como la que yo tengo hoy, la multiplicó varias veces, y Lisanias, mi padre, la redujo aún a menos de lo que ahora es. Yo me contento con no dejársela a estos disminuida, sino un poco mayor que la recibí. Te lo preguntaba, dije, porque me parecía, sé, que no tenías excesivo amor a las riquezas, y esto les ocurre generalmente a los que no las han adquirido por sí mismos, pues los que las han adquirido se pegan a ellas doblemente, con amor como el de los poetas a sus poemas y el de los padres a sus hijos. El mismo afán musd tras los enriquecidos en relación con sus riquezas, como por obra propia, y también, igual que los demás, por la utilidad que les procuran. Y son hombres de trato difícil porque no se prestan a hablar más que del dinero. Dices verdad, aseveró él. No hay duda, dije yo. Pero contéstame a esto otro. ¿Cuál es la mayor ventaja que, según tú, se saca de tener gran fortuna? Es algo, dijo él, de lo que quizá no podría convencer a la mayor parte de las gentes con mis palabras. Porque has de saber, Sócrates, siguió, que, cuando un hombre empieza a pensar en que va a morir, le entra miedo y preocupación.
pasión por cosas por las que antes no le entraban, y las fábulas que se cuentan acerca del Hades, de que el que ha delinquido aquí tiene que pagar allí la pena, fábulas hasta entonces, tomadas a risa, le trastornan el alma con miedo, de que sean verdaderas, y ya por la debilidad de la vejez, ya en razón de estar más cerca del mundo de allá, empieza a verlas con mayor luz, y se llena con ello de recelo y temor y repasa y examina si ha ofendido a alguien en algo. Y él, que ha pecado largamente en su vida, se despierta frecuentemente del sueño lleno de pavor, como los niños, y vive en una desgraciada expectación. Pero al que no tiene conciencia de ninguna injusticia le asiste constantemente una grata y perpetua esperanza, bienhechora, nodriza de la vejez, según frase de Píndaro. Donosamente, en efecto, dijo aquel. Oh, Sócrates, que al que pasa la vida en justicia y piedad, le acompaña una dulce esperanza, animadora del corazón, nodriza de la vejez, que rige, soberana, la mente tornadiza de los mortales. En lo que habló con razón y de muy admirable manera. Ahí pongo, ve, yo el principal valor, de las riquezas, no ya respecto de cualquiera, sino del discreto, pues para no engañar ni mentir, ni aun involuntariamente, y para no estar en deuda de sacrificios con ningún dios ni de dinero con ningún hombre, y partirse así sin miedo al MC hundo de allá, ayuda no poco la cesión de las riquezas. Tiene también otros muchos provechos. Pero, uno por otro, yo sostendría, oh, Sócrates, que para lo que he dicho, es para lo que es más útil la fortuna al hombre. Sensato. De perlas contesté yo es lo que dices, Céfalo. Pero eso mismo de que hablamos, esto es, la justicia, afirmaremos que es simplemente el decir la verdad y el devolver a cada uno lo que de él se haya recibido, o estas mismas cosas se hacen unas veces con justicia y otras sin ella. Pongo por caso. Si alguno recibe unas armas de un amigo estando éste en su juicio, y ese amigo se las pide después de vuelto loco, todo el mundo diría que no debe devolvérselas y que no obraría en justicia devolviéndoselas ni diciendo adrede todas L y S verdades a quien se halla en semejante estado. Bien dices, afirmó él. Por lo tanto, no se confma la justicia en decir la verdad ni en devolver lo que se ha recibido. Si de cierto, oh, Sócrates, dijo interrumpiendo Polemarco, si hemos de dar crédito a Simónides. Bien dijo Céfalo, os hago entrega de la discusión, pues tengo que atender al sacrificio. Según eso dijo Polemarco, soy yo tu heredero. En un todo contestó él riendo, y se fue a sacrificar. Pues requerí yo, tú que has heredado la discusión, ¿qué es eso que dijo Simónides, acertadamente a tu ver, acerca de la justicia? Que es justo, repuso él, dar a cada uno lo que se le debe, y al decir esto, me parece a mí que habló bien. De cierto dije yo, no es fácil negar crédito a Simónides, pues es hombre sabio e inspirado. Pero lo que con ello quiera significar, quizá tú, Polemarco, lo sepas. Yo, por mi parte, lo ignoro. Claro está, sin embargo, que no se refiere a aquello que hace poco decíamos de devolver a uno el depósito hecho si lo pide sin estar en su juicio. Y en verdad, lo depositado es en alguna manera ido. No es así. Sí. Pero de ningún modo se ha de devolver. Cuando lo pida alguien que esté fuera de juicio. Cierto, dijo él. Así, pues, a lo que parece, Simónides quiso significar cosa distinta de esto al decir que es justo devolver lo que se debe. Otra cosa, por Zeus dijo. Pues su idea es que los amigos deben hacer bien a los amigos, pero nunca mal. Ve, lo creo, dije yo, porque no da lo que debe. Aquel que devuelve su oro al depositante sí. Resulta nocivo el devolverlo y el tomarlo y son amigos el que devuelve y el que toma. No es eso lo que, según tú, quiere decir Simónides. Exactamente. ¿Y qué? A los enemigos se les ha de devolver lo que se les debe. Sin duda, en absoluto, lo que se les debe. Respondió. Y según pienso, débese por el enemigo al enemigo lo que es apropiado. Algún mal. 7.
Así, pues dije yo, según parece, Simónides envolvió poéticamente en un enigma lo que entendía por J.C. justicia. Porque, a lo que sé, B, pensaba que lo justo era dar a cada uno lo que le era apropiado. Y a esto lo llamó debido. ¿Y qué otra cosa podrías pensar? Dijo él. Oh, por Zeus. Exclamé. Si le hubieran preguntado. Di, Simónides, ¿qué es lo debido? Y apropiado queda el arte llamado medicina y ¿a quiénes lo da? Punto. ¿Qué crees tú que nos hubiera contestado? Pues bien claro dijo. ¿Qué da remedios y alimentos y bebidas a los cuerpos? ¿Y qué es lo debido y apropiado que da él? Arte llamada culinaria y a quienes lo da. El condiment, o a los manjares. Bien. ¿Y qué ha de dar, y a quienes, el arte a? Que podamos aplicar el nombre de justicia. Pues si hemos de atenemos, oh, Sócrates. Ah, lo dicho antes replicó, ha de dar ventajas a los amigos y daños a los enemigos. Según eso, llama justicia al hacer beneficios a los amigos y daños a los enemigos. Así lo creo. ¿Y quién es el más capaz de hacer bien a los amigos pacientes y mal a los enemigos en lo que atañe a enfermedad y salud? El médico. ¿Y quién a los navegan? Tes en lo que toca a los riesgos del mar, el piloto. ¿Y qué diremos del justo? ¿En qué asunto y para qué efecto está su especial capacidad de favorecer a los amigos y dañar a los enemigos? En guerrear contra ellos o luchar a su lado. Según creo. Bien. Para los que no están enfermos, amigo. Polemarco, es inútil el médico. ¿Verdad? Y para los que no navegan, el piloto. Sí. Así, pues, también el justo será inútil para los que no combaten. En eso no estoy del todo conforme. Luego es útil también la justicia en la paz. Útil. 3. ¿Y la agricultura, lo es o no? Sí. Para la obtención de los frutos. Sí. ¿Y la zapatería? Sí. Dirás acaso, pienso yo, que para la obtención del calzado. Exacto. Ahora bien, para provecho y obtención de, ¿qué dirás que es útil la justicia en la paz? Para los convenios, oh, Sócrates. Convenios llamas a las asociaciones o a, ¿qué otra cosa? A las asociaciones precisamente. Pues bien, en la colocación de fichas en el B, juego del chaquete es socio bueno y útil el justo. O el buen jugador. El buen jugador. Y para la colocación de ladrillos y piedras. ¿Es el justo más útil y mejor socio que el albañil? De ningún modo. Pues en qué caso de sociedad es el justo mejor socio que el albañil o citarista, como él. Citarista lo es respecto del justo para la de pulsar las cuerdas. Creo que para la asociación en asuntos de dinero. Con excepción tal vez, IOH, Polemarco. Del uso del dinero, cuando haya que comprar o vender con el N caballo. Entonces pienso que, el útil será el caballista. No es así. Sí, parece. Y cuando se trate de un barco, el armador o el piloto. Así conviene. Cuando, pues, será el justo más útil que los demás. ¿A qué uso en común del oro o de la plata? Cuando se trate de depositario y conservarlo, oh, Sócrates. ¿Qué es decir cuando no haya que utilizarlo, sino tenerlo quieto? Exacto. Así, pues, cuando el dinero queda sin utilidad, entonces es útil la justicia en él. Eso parece. E igualmente será útil la justicia, ya en sociedad, ya en privado, cuando se trate de guardar una podadera. Pero cuando haya que servirse de ella lo que valdrá será el arte de la viticultura. Está claro. Y dirás también del escudo y de la lira que, cuando haya que guardarlos y no utilizarlos, para nada, será útil la justicia, y cuando haya que servirse de ellos, el arte militar o la música. Por fuerza. Y así, respecto de todas las cosas, la justicia es inútil en el uso y útil cuando no se usan. Eso parece. 8. Coesa, pues, de poco interés sería, amigo, la justicia si no tiene utilidad más que en relación con lo inútil. Pero veamos esto otro. El más diestro en dar golpes en la lucha, sea esta, el pugilato u otra cualquiera, no lo es también. En guardarse. Bien de cierto.
Y así también, el diestro en guardarse de una enfermedad, no será el más hábil en inocularla secretamente. Eso creo. Y aún tres más. No será buen guardián del campamento aquel mismo que es bueno para robar los planes y demás tratos del enemigo. Bien de cierto. Y así, cada uno es buen robador de aquello mismo de lo que es buen guardador. Así parece. Por tanto, si el justo es diestro en guardar dinero, también es diestro en robarlo. Por lo menos, así lo muestra ese argumento. Dijo. Parece, pues, que el justo se revela como un ladrón, y acá, ¿ves o tal cosa la has aprendido de Homero? Pues que tiene en mucho a Autólico, abuelo materno de Ulises, dice de él que mucho renombre le daban fraudes y robos. Es, por tanto, evidente que, según tú y según Homero y según Simónides, la justicia es un arte de robar para provecho de los amigos y daño de los enemigos. ¿No era esto lo que querías decir? No, por Zeus respondió, pero ya no sé yo mismo lo que decía. Con todo, me sigue pareciendo que la justicia es servir a los amigos y hacer daño a los enemigos. Y cuando hablas de los higos, entiendes, los que a cada uno parecen buenos o los que lo son en realidad, aunque no lo parezcan, y los enemigos lo mismo. Naturales dijo que cada cual ame a los que tenga por buenos y odie a los que juzgue perversos. ¿Y acaso no yerran los hombres sobre ello? De modo que muchos les parecen buenos sin serio y con muchos otros les pasa lo contrario. Yerran de cierto. Para estos, pues, los buenos son enemigos, y los malos, amigos. Exacto. Y no obstante, resulta entonces justo para ellos el favorec de era a los malos y hacer daño a los buenos. Eso parece. Y, sin embargo, los buenos son justos e incapaces de faltar a la justicia. Verdad es, por tanto, según tu acerto es justo hacer mal a los que no han cometido injusticia. De ningún modo, Sócrates respondió. Ese acerto me parece inmoral. Así, pues dije yo, es a los injustos a quienes es justo dañar, así como hacer bien a los justos. Eso me parece mejor. Para muchos, pues, Polemarco. Para cuantos en error acerca de los hombres. Vendrá a ser justo el dañar a los amigos, pues, que los tienen también perversos, y favorecer a los enemigos por ser buenos. Y así venimos a decir lo contrario de lo que, según referíamos, decía Simónides. Así ocurre, en efecto dijo. Pero cambiemos el supuesto, porque parece que no hemos establecido bien lo que es el amigo y el enemigo. ¿Qué supuesto era ese, Polemarco? El de que es amigo el que parece bueno. ¿Y cómo hemos de cambiarlo? Dije yo, afirman. 3-2 dijo el que es amigo el que parece y es realmente bueno, y que el que lo parece y no lo es amigo en apariencia, pero no en realidad. Y otro tanto hay que sentar acerca del enemigo. En virtud de ese acerto, a lo que se ve, el bueno será amigo, y el malo, enemigo. Sí, así, pues, pretendes que añadamos a la idea de lo justo algo más sobre lo que primero decíamos, cuando afirmábamos que era justo el hacer bien al amigo y mal al enemigo. Diciendo, ahora, además de ello, que es justo el hacer bien al amigo que es bueno y mal al enemigo que es malo. Exactamente, respondió. Dicho así me parece acertado. Y es, acaso, propio del hombre justo. Dije yo el hacer mal a quien quiera que sea. Bien de cierto dijo. A los perversos y malvados hay que hacerles mal. Y cuando se hace daño a los caballos, ¿se hacen estos mejores o peores? Peores. ¿Acaso en lo que toca a la virtud propia de los perros o en lo que toca a la de los caballos? En la de los caballos. Y del mismo modo los perros, cuando reciben daño, se hacen peores, no ya con respecto a la virtud propia de los caballos, sino a la de los perros. Por fuerza. Y no diremos también, amigo, que los hombres, al ser dañados, se hacen peores en lo que toca a la virtud humana. Ni más ni menos. Y la justicia no es virtud humana. También esto es forzoso.
Necesario es, por tanto, querido amigo, que los hombres que reciben daño se hagan más injustos. Eso parece. ¿Y acaso los músicos pueden hacer hombres rudos en música con la música misma? Imposible. Ni los caballistas hombres torpes en cabalgar con el arte de la equitación. No puede ser, ni tampoco os justos pueden hacer a nadie injusto con la justicia, ni, en suma, los buenos a nadie malo con la virtud. No, imposible. Porque, según pienso, el enfriar no es obra del calor, sino de su contrario. Así es, ni el humedecer de la sequedad, sino de su contrario. Exacto. Ni del bueno el hacer daño, sino de su contrario. Eso parece. Y el justo es bueno. Bien seguro. No es, por tanto, Polemarco, obra propia del justo el hacer daño ni a su amigo ni a otro alguno, sino de su contrario el injusto. Me parece que en todo dices la verdad, oh Sócrates. Rep. Uso él. Por tanto, si alguien afirma que es justo él, dar a cada uno lo debido y entiende con ello, que por el hombre justo se debe daño a los enemigos y beneficio a los amigos, no fue sabio. El que tal dijo, pues no decía verdad. Porque el hacer mal no se nos muestra justo en ningún modo. Así lo reconozco, dijo él. Combatiremos, pues, tú y yo en común. Dije, si alguien afirma que ha dicho semejante cosa Simónides, o Biante, o Pítaco o algún otro, de aquellos sabios y benditos varones. Yo, por lo que a mí toca, contestó, estoy dispuesto a acompañarte en la lucha. Y sabes, dije de quién creo que es ese dicho de que es justo favorecer a los amigos y hacer daño a los enemigos. ¿De quién? Preguntó. Pues pienso que de Periandro, o de Perdicas, o de Jerjes, o de Ismenias el Tebano, o de algún otro hombre opulento muy convencido de su gran poder. Verdad pura es lo que dices, repuso él. Bien, dije yo. Pues que ni lo justo ni la justicia se nos muestran así, ¿qué otra cosa diremos que es ello? X. Y entonces, Trasímaco, que varias veces, mientras nosotros conversábamos, había intentado tomar por su cuenta la discusión y había sido impedido en su propósito por los que estaban a su lado, deseosos de oírla hasta el final. Al hacer nosotros la pausa y decir yo aquello, no se contuvo ya, sino que, contrayéndose lo mismo que una fiera, se lanzó sobre nosotros. Ese como, si fuera a hacemos pedazos. Tanto Polemarco, como yo quedamos suspensos de miedo. Y él, dando voces en medio de todos. ¿Qué garrulería dijo ese, Santa, Sócrates, qué os ha tomado hace rato? ¿A qué estas bobadas de tanta deferencia del uno hacia el otro? Si quieres saber de cierto lo que es lo justo, no te limites a preguntar y a refutar ufanamente cuando se contesta, bien persuadido de que es más fácil preguntar que contestar. Antes bien, contesta tú mismo y di qué es lo que entiendes por lo justo. Y cuidado con que me digas qué es lo necesario, o lo provechoso, o lo útil, o lo ventajoso, o lo conveniente, sino que aquello que digas has de decirlo con claridad y precisión, porque yo no he de aceptar que sigas con semejantes vaciedades. Estupefacto quedé yo al oírle, y mirándole. Sentía miedo. Y aún me parece que, si no le hubiera mirado antes de que él me mirara a mí, me habría dado sin habla. Pero ocurrió que, cuando comenzó a encresparse con nuestra discusión, dirigí a él mi mirada el primero, y así me hallé capaz de contestarle y le dije, no sin un ligero temblor. Trasímaco, no te enojes con nosotros. Si este y yo nos extraviamos un tanto en el examen del asunto, cree que ha sido contra nuestra voluntad. Porque si estuviéramos buscando otros bien sabes que no habríamos de condescender por nuestra voluntad el uno con el otro y perder la ocasión del hallazgo. No pienses, pues, que cuando investigamos la justicia, cosa de mayor precio que muchos oros, íbamos a andar neciamente con mutuas concesiones en vez de esforzamos con todas nuestras fuerzas en que aparezca aquella. Persuádete, amigo. Lo que pienso es que no podemos. Así es, mucho más razonable que hallemos compasión
y no enojo, por parte de vosotros, los capacitados. Sí, oyendo él esto, rióse muy sarcásticamente y dijo, oh, Heracles. Aquí está Sócrates con su acostumbrada ironía. Ya les había yo dicho a estos que tú no querrías contestar, sino que girías y acudirías a todo antes que responder, si alguno te preguntaba. En efecto, Trasímaco, dije yo, tú eres discreto y bien sabes que si preguntaras a uno, ve, ¿cuántas son 12 y al preguntarle le añadieras? Cuidado, amigo, con decirme que 12 son. 2 veces 6, ni 3 veces 4, ni 6 veces 2, ni 4 veces 3, porque no aceptaré. Semejante charlatanería, te resultaría claro. Creo, que nadie iba a contestar al que inquiriese. De ese modo. Supón que te preguntara. Trasímaco, ¿qué es lo que dices? Que no he de contestar nada de lo que tú has enunciado previamente, ni aun en el caso, oh, varón singular, de que sea en realidad alguna de estas cosas, sino que he de decir algo distinto de la verdad. Oh, ¿cómo se entiende? Punto. ¿Qué le responderías a C, esto? Bien dijo, como si eso fuera igual a aquello. Nada se opone a que lo sea, afirmé yo. Pero aunque no fuera igual, piensas que si se lo parece al interrogado va a dejar de contestar. Con su parecer, se lo prohibamos nosotros o no. Y eso precisamente es lo que vas tú a hacer. Contestar con algo de lo que yo te he vedado. Preguntó. No sería extraño, dije, si así se me mostrara. Después de examinarlo. ¿Y qué sería, dijo él, si yo diera otra RESD? Puesta acerca de la justicia, distinta de todas. Esas y mejor que ellas. ¿A qué te condenarías? ¿A qué ha de ser, repuse yo, sino a aquello? ¿Qué conviene al que no sabe? Lo que para él procede es, creo yo, aprender del que sabe, y de esta pena me considero digno. Chistoso eres en verdad, dijo. Pero, además de aprender, has de pagar dinero. De cierto, cuando lo tenga, dije. Lo tienes, dijo Glaucón. Si es por dinero, habla, Trasímaco, que todos nosotros lo aportaremos para Sócrates. Bien lo veo, repuso él, para que Sócrates se salga con lo de costumbre. Que no conteste y que, al contestar otro, tome la palabra y lo refute. Pero como dije yo podría contestar, oh, él, mejor de los hombres, quien primeramente no sabe nada, y así lo confiesa, y además, si algo cree saber, se encuentra c. 3. On la prohibición de decir una palabra de lo que opina, impuesta por un hombre nada despreciable. Más en razón está que hables tú, pues dices que sabes sí, que tienes algo que decir. No rehuses, pues, sino compláceme contestando, y no escatimes tu enseñanza a Glaucón, que así te habla, ni a los demás. 12. Al decir yo esto, Glaucón y los otros le pidieron que no rehusase. Ya era evidente que Trasímaco estaba deseando hablar para quedar bien, creyendo que poseía una contestación insuperable, pero fingía disputar porque yo fuera el que contestara. Al fin cedió y seguidamente. Esta es de Ve y yo la ciencia de Sócrates. No querer enseñar por su parte, sino andar de acá para allá, aprendiendo de los demás sin dar ni siquiera las gracias. En lo de aprender de los demás, repuse yo, dices verdad, oh, Trasímaco. En lo de que no pago con mi agradecimiento, yerras, pues pago con lo que puedo, y no puedo más que con alabanzas, porque dinero no tengo. Y de qué buen talante lo hago cuando me parece que algo sé bien, habla rectamente, lo vas a saber muy al punto. En cuanto de tu respuesta, porque pienso que vas a hablar bien. Escucha, pues dijo. Sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. ¿Por qué no lo celebras? No querrás, de seguro. Lo haré, repliqué yo cuando llegue a saber. Lo que dices. Ahora no lo sé todavía. Dices que, lo justo es lo que conviene al más fuerte. ¿Y, cómo lo entiendes, Trasímaco? Porque, sin duda, no quieres decir que si Polidamante, el campeón del pancracio, es más fuerte que nosotros si le conviene para el cuerpo la carne de vaca, este alimento que le conviene es también
adecuado, y justo para nosotros, que somos inferiores a él. Desenfadado eres, Sócrates dijo, y tomas mi acerto por donde más fácilmente puedas estropearlo. De ningún modo, mi buen amigo, repuse yo, pero di más claramente lo que quieres expresar. ¿No sabes? Preguntó que de las ciudades. Las unas se rigen por tiranía, las otras por democracia, las otras por aristocracia. ¿Cómo no? Y el gobierno de cada ciudad no es el que tiene la fuerza en ella. Exacto. Y así, cada gobierno establece las leyes, según su conveniencia. La democracia, leyes democráticas. La tiranía, tiránicas, y del mismo modo los demás, al establecerlas, muestran los que mandan que es you. 3. Santo para los gobernados, lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto, lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo que, en todas las ciudades es idénticamente justo. Lo conveniente para el gobierno constituido. Y este, es, según creo, el que tiene el poder. De modo, que, para todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes. La conveniencia del más fuerte. Ahora dije yo comprendo lo que dices. Sí, es verdad o no, voy a tratar de verlo. Has contestado, Trasímaco, que lo justo es lo conveniente. Y no obstante, a mí me habías prohibido que contestara eso. Cierto es que agregas, para, el más fuerte. Dirás, ¿acaso? Ve, ¿qué es pequeña añadidura? Guión, exclamó. No está claro todavía si pequeña o grande. Pero sí que hay que examinar si eso que dices es verdad. Yo también reconozco que lo justo es algo conveniente. Tú, por tu parte, añades y afirmas que lo conveniente para el más fuerte. Pues bien, eso es lo que yo ignoro, y, en efecto, habrá que examinarlo. Examínalo, dijo. 13. Así se hará, repliqué. Y dime, no. Afirmas también que es justo obedecer a los gobernantes. Lo afirmo. Y son infalibles los gobernantes en cada ciudad o están sujetos a error. Enteramente sujetos a error, dijo. Y así, al aplicarse a poner leyes, unas las hacen bien y otras mal. Eso creo. Y el hacerlas bien es hacérselas convenientes para ellos mismos, y el hacerlas mal, inconvenientes. ¿O cómo lo entiendes? Así como dices. Y lo que establecen ha de ser hecho por los gobernados y eso es lo justo. ¿Cómo no? Por tanto, según tu acerto no es solo justo el hacer lo conveniente para el más fuerte, sino también lo contrario. Lo inconveniente. ¿Qué estás diciendo? Preguntó él. Lo mismo que tú, según creo. Examinémoslo mejor. No hemos convenido en que los gobernantes, al ordenar algunas cosas a los gobernados, se apartan por error de lo que es mejor para ellos mismos, y en que lo que mandan los gobernantes es justo que lo hagan los gobernados. No quedamos de acuerdo en ello. Así lo pienso, dijo. Piensa, también dije yo que has reconocido que es justo hacer cosas inconvenientes para los gobernantes y dueños de la fuerza. Cuando los gobernantes, involuntariamente, ordenan lo que es perjudicial para ellos mismos, pues que dijiste que era justo hacer lo que estos hayan ordenado. ¿Acaso entonces, discretísimo Trasímaco, no viene por necesidad a ser justo hacer lo contrario de lo que tú dices? Porque sin duda alguna se ordena a los inferiores hacer lo inconveniente para el más fuerte. Sí, por Z. 3 Zeus, dijo Polemarco. Eso está clarísimo, oh, Sócrates. Sin duda, interrumpió Clitofonte, porque tú se lo atestiguas. ¿Y qué necesidad, replicó Polemarco, tiene de testigo? El mismo Trasímaco confiesa que los gobernantes ordenan a veces cosas perjudiciales para ellos mismos y que es justo que los otros las hagan. El hacer lo ordenado por los gobernantes. Oh, Polemarco. Eso fue lo que estableció Trasímaco como justo. Pero también, oh, Clitofonte, puso como justo lo conveniente para el más fuerte. Y estableciendo ambas cosas, confesó que los más fuertes ordenan a veces lo inconveniente para ellos mismos, con el fin de que lo hagan los inferiores y gobernados.
y según estas confesiones, igual de justo sería lo conveniente para el más fuerte que lo inconveniente. Pero por lo conveniente para el más fuerte, dijo Clitofonte, quiso decir lo que el más fuerte entendiese que le convenía, y que esto había de ser hecho por el inferior. En eso puso la justicia. Pues no fue así como se dijo, afirmó Polemarco. Es igual, dije yo, oh, Polemarco. Si ahora, Trasímaco lo dice así, así se lo aceptaremos. 14. Dime, pues, Trasímaco. ¿Era esto lo que querías designar como justo? Lo que pareciera ser conveniente para el más fuerte, ya lo fuera, ya no. Hemos de sentar que esas fueron tus palabras. De ningún modo, dijo. ¿Piensas, acaso, que yo llamo más fuerte al que yerra cuando yerra? Yo, por lo menos dije, pensaba que era eso. Lo que decías al confesar que los gobernantes no eran infalibles, sino que también tenían sus errores. Tramposo eres, oh, Sócrates. En la argumentación contestó. Es que tú llamas, sin más, médico al que yerra en relación con los enfermos precisamente en cuanto yerra. O calculador al que se equivoca en el cálculo, en la misma ocasión en que se equivoca y en cuanto a su misma equivocación. Es cierto que solemos decir, creo yo, que el médico erró o que el calculador se equivocó o el gramático. Pero, cada uno de ellos no yerra en modo alguno. Según yo opino, en cuanto es aquello con cuyo título le designamos. De modo que, hablando con rigor, puesto que, tú también precisas las palabras, ninguno de los profesionales yerra. El que yerra, yerra porque le falla su ciencia, en lo cual no es profesional. De suerte que ningún profesional ni gobernante ni sabio yerra al tiempo que es tal, aunque se diga siempre que 3. El médico o el gobernante erró. Piensa, pues, que esa es también mi respuesta ahora, y lo que hay con toda precisión es esto. Que el gobernante, en cuanto gobernante, no yerra, y no errando establece lo mejor para sí mismo. Y esto ha de ser hecho por el gobernado. Y así como dije, al principio, tengo por justo el hacerlo conveniente para el más fuerte. 15. Bien, Trasímaco, dije. ¿Crees que hay trampa en mis palabras? Lo creo enteramente, contestó. ¿Piensas, pues, que, al preguntarte como te preguntaba, lo hacía insidiosamente, para perjudicarte en la discusión? De cierto lo sé, dijo. Y no conseguirás nada, porque ni habrá de escapárseme tu mala intención, ni, puesta al descubierto, podrás hacerme fuerza en el debate. Ni habría de intentarlo, bendito Trasímaco. Repliqué yo, pero para que no nos suceda otra. ¿Ves lo mismo? Determina si, cuando hablas del gobernante y del más fuerte, lo haces conforme al decir común o en el rigor de la palabra. Según tu propia expresión de hace un momento. Me refiero a aquel cuya conveniencia, por ser el más fuerte, es justo que realice el más débil. Al que es gobernante en el mayor rigor de la palabra, dijo. Ensáñate y maquina contra esto, si es que puedes. No te pido indulgencia, pero aseguro que no has de poder hacerlo. ¿Acaso piensas die que he de estar tan loco como para tratar de esquilar al león y engañar a Trasímaco? Por lo menos contesto que acabas de intentarlo, aunque mostrándote incapaz en ello como en todo. Basta, dije yo, de tales cosas, pero dime. El médico en el rigor de la palabra, del que hablabas antes, es por ventura negociante, o bien curador de los enfermos. Entiende el que es médico en realidad. Curador de los enfermos, replicó. ¿Y qué diremos del piloto? El verdadero piloto es jefe de los marinos o marino. Jefe de los marinos. En nada, pues, se ha de tener en cuenta. Creo yo, que navega en el bajel, ni por ello se le ha de llamar marino. Pues no por navegar recibe el nombre de piloto, sino por su arte y el mando de los marinos. Verdad es, dijo. Y no tiene cada uno de estos su propia conveniencia. Sin duda. Y no existe el arte, dije yo precisamente. Para esto, para buscar y procurar a cada uno lo conveniente. Para eso, replicó. ¿Y acaso para cada una de las artes hay otra conveniencia que la de ser lo más perfecta posible?
¿Qué quieres preguntar con ello? Pongo P. Eor caso dije. Si me preguntases si le basta al cuerpo ser cuerpo o necesita de algo más, te contestaría que, sin duda necesita. Y, por ello se ha inventado y existe el arte de la medicina, porque el cuerpo es imperfecto y no le basta ser lo que es. Y para procurarle lo conveniente se ha dispuesto el arte. ¿Te parece? ¿Que hablo rectamente al hablar así? Pregunteo. No, rectamente dijo. ¿Y qué más? 3. Punto. La medicina misma es imperfecta o, en general, cualquier otra arte necesita. En su caso de alguna virtud, como los ojos de la vista o las orejas del oído, a los que por esto hace falta un arte que examine y procure lo conveniente para ellos. ¿Acaso también en el arte misma A, B, y algún modo de imperfección y para cada arte se precisa otra parte que examine lo conveniente para ella y otra a su vez para la que examina y así hasta lo infinito? ¿O es ella misma quien examina su propia conveniencia? O quizá no necesita ni de sí misma ni de otra para examinar lo conveniente a su propia imperfección y es la razón de ello que no hay defecto ni error en arte alguna, ni le atañe a esta buscar lo conveniente para nada que no sea su propio objeto, sino que ella misma es incontaminada y pura en cuanto es recta, esto es, mientras cada una es precisa y enteramente lo que es, examínalo con el convenido rigor de palabra. ¿Es esto o no? Tal parece, contestó la medicina, pues, no busca lo conveniente para sí misma, sino para el cuerpo, dije. Así es, dijo. Ni la equitación lo conveniente para la equitación, sino lo conveniente para los caballos. Ni ninguna otra arte lo conveniente para sí misma. Pues de nada necesita, sino para el ser a que se aplica. Eso parece, dijo. Y las artes, oh, Trasímaco, gobiernan y dominan aquello que constituye su objeto. Aunque a duras penas convino también en esto. Por tanto, no hay disciplina alguna que examine y ordene la conveniencia del más fuerte, sino la de él ser inferior y gobernado por ella. Reconociólo al fin también, aunque dispuesto a discutir sobre ello. Y una vez que lo reconoció, dije yo, según eso, no es lo cierto que ningún médico en cuanto médico examina ni ordena lo conveniente para el médico mismo, sino lo conveniente para el enfermo. Ahora bien, convinimos en que el verdadero médico gobierna los cuerpos y no es un negociante. ¿O no convinimos? Confesólo así. Y en que el verdadero piloto es jefe de los marinos y no marino él mismo. Quedó confesado. Ahora bien, el tal piloto y jefe no examina ni ordena lo conveniente para el piloto, sino lo conveniente para el marino y gobernado. Reconociólo, aunque de mala gana. Y así, Trasímaco, dije yo, nadie que tiene gobierno, en cuanto es gobernante, examina ni ordena lo conveniente para sí mismo, sino lo conveniente para el gobernado y sujeto a su arte, y dice cuanto dice y hace todo cuanto hace, mirando a este y a su conveniencia y ventaja. 16. Llegados a este punto de la discusión, y hecho claro 3. Todos que lo dicho por el sobre lo justo se había convertido en su contrario. Trasímaco, en vez de contestar, exclamó: Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza? ¿A qué viene eso? Dije. No valía más contestar que preguntar tales cosas. Lo digo, replicó, porque te deja en tu flujo y no te limpia los mocos, estando tú necesitado de ello, pues ni siquiera sabes por ella lo que son ovejas y pastor. ¿Por qué así? Dije yo. Ve, porque piensas que los pastores y los vaqueros atienden al bien de las ovejas y de las vacas y las ceban y cuidan mirando a otra cosa que al bien de sus dueños o de sí mismos, Igualmente crees que los gobernantes en las ciudades, los que gobiernan de verdad, tienen otro modo de pensar en relación con sus gobernados que el que tiene cualquiera en regir sus ovejas, y que examinan de día y de noche. Otra cosa que aquello de donde puedan sacar provecho. Y tanto has adelantado acerca de lo justo y la justicia y lo injusto y la injusticia que ignoras que la justicia y lo justo es en realidad bien ajeno, conveniencia para el poderoso y
gobernante y daño propio del obediente y sometido. Y que la injusticia es lo contrario, y que gobierna a los que son de verdad sencillos y justos, y que ese gobernados realizan lo conveniente para el que es más fuerte y, sirviéndole, hacen a este feliz, pero de ninguna manera a sí mismos. Hay que observar, candidísimo Sócrates, que al hombre justo le va peor en todas partes que al injusto. Primeramente, en las asociaciones mutuas, donde uno se junta con otro. Nunca verás que, al disolverse la comunidad, el justo tenga más que el injusto, sino menos. Después, en la vida ciudadana, cuando hay algunas contribuciones, el justo con los mismos bienes contribuye más, el segundo, menos. Y, cuando hay que recibir, el primero sale sin nada. El segundo, con mucho. Cuando uno de los dos toma el gobierno, al justo le viene, ya que no otro castigo, el andar peor por causa del abandono en sus asuntos privados, sin aprovechar nada de lo público por ser justo, y sobre ello, el ser aborrecido de los allegados y conocidos cuando no quiera hacerles favor alguno. Contra justicia. Con el injusto todas estas cosas se dan en sentido contrario. Me refiero, en efecto, a aquel mismo que a poco decía, al que cuenta con poder para sacar grandes ventajas. Fíjate, pues, en él si quieres apreciar cuánto más conviene a su propio interés ser injusto que justo. Y lo conocerás con la máxima facilidad si te pones en la injusticia extrema, que es la que hace más feliz al injusto y más desdichados a los que padecen la injusticia y no quieren cometerla. Ella es la tiranía que arrebata lo ajeno, sea sagrado o profano, privado o público, por dolo o por fuerza, no ya en pequeñas partes, sino en masa. Si un cualquiera es descubierto al violar, particularmente alguna de estas cosas, es castigado y recibe los mayores oprobios. Porque, en efecto, se llama sacrílegos, secuestradores, horadadores de muros, estafadores o ladrones a aquellos que violan la justicia en alguna de sus partes con cada uno de estos crímenes. Pero, cuando alguno, además de las riquezas de los ciudadanos, los secuestra a ellos mismos y los esclaviza, en lugar de ser designado con esos nombres de oprobio es llamado dichoso y feliz, no solo por los ciudadanos, sino por todos los que conocen la completa realización de su injusticia. Porque los que censuran la injusticia no la censuran por miedo a cometerla, sino a sufrirla. Así, Sócrates, la injusticia, si colma su medida, es algo más fuerte, más libre y más dominador que la justicia. Y como dije desde el principio, lo justo se halla ser lo conveniente para el más fuerte, y lo injusto lo que aprovecha y conviene a uno mismo. 17. Dicho esto, Trasímaco pensaba marcharse después de habemos vertido por los oídos, como un bañero, el torrente de su largo discurso. Pero los presentes no le dejaron, antes bien, le obligaron a quedarse y a dar explicación de lo que había dicho. Y yo mismo también, le rogaba con encarecimiento y le decía, bendito Trasímaco, piensas irte después de habernos lanzado tal discurso, sin enseñamos en forma o aprender tú si es ello así como dices, o de otra manera. ¿Crees que es asunto baladí el que has tomado por tu cuenta, y no ya el definir la norma de conducta a la que ateniendo nos cada uno podamos vivir más provechosamente nuestra vida? ¿Acaso dijo Trasímaco no estoy yo también en ello? Así parecía contesté yo, o bien que no te cuidabas nada de nosotros ni te preocupabas de que viviésemos mejor o peor ignorando lo que 3. Tú dices saber. Atiende, mi buen amigo, a instruirnos. No perderás el beneficio que nos hagas, siendo tantos nosotros. Por mi parte, de decirte que no reconozco ni creo que la injusticia sea más ventajosa que la justicia, ni aun cuando se le dé a aquella rienda suelta y no se le impida hacer cuanto quiera. Dejemos, amigo, al injusto en su injusticia. Démosle la facultad de atropellar sea por ocultación, sea por fuerza, que no por ello me persuadirá de que ha de sacar más provecho que con la justicia. Quizá algún otro de nosotros lo sienta así, no solo yo.
Persuádenos, pues, bendito Trasímaco, de que no discurrimos rectamente teniendo a la justicia, en más que a la injusticia. ¿Y cómo te he de persuadir? Dijo. Si con lo que he dicho no has quedado persuadido, ¿qué voy a hacer contigo? He de coger mi razonamiento y embutírtelo en el alma. No, por Zeus, no lo hagas, repliqué yo. Mas, ante todo, mantente firme en aquello que digas. Y si lo cambias, cámbialo abiertamente y no nos induzcas a error. Bien ves, Trasímaco, consideremos una vez más lo de antes, que, después de haber definido al verdadero médico, no te creíste obligado a observar la misma precisión en lo que toca al verdadero pastor, sino ¿qué piensas que éste ceba sus ovejas en su calidad de pastor, no atendiendo a lo mejor para ellas, sino a manera de un glotón dispuesto al banquete, para su propio regalo o bien para venderlas como un negociante, no como tal pastor? Pero a la pastoría, de cierto, no interesa otra cosa que aquello para que está ordenada a fin de procurarle lo mejor, puesto que, por lo que a ella misma respecta, está bien dotada hasta la máxima excelencia, en tanto no le falte nada para ser verdadera pastoría. Y así, creo yo. Ahora que es necesario confesemos que todo gobierno, en cuanto gobierno, no considera él bien sino de aquello que es gobernado y dado por él, lo mismo en el gobierno público que en el privado. Mas tú, por lo parte, piensas que los gobernantes de las ciudades refiero a los verdaderos gobernantes gobiernan por su voluntad. No lo pienso, por Zeus dijo él, sino que lo 18. ¿Cómo, Trasímaco? Contesté yo. ¿No lo percatas de que, cuando se trata de los otros gobiernos, nadie quiere ejercerlos por su voluntad, sino que piden recompensa, entendiendo que ninguna ventaja L. 3. Esa de venir a ellos de gobernar, sino más bien a los gobernados? Porque, dime, ¿no aseveramos constantemente que cada arte es distinta de las otras en cuanto tiene distinta eficacia? Y no contestes, bendito mío, contra la opinión, para que podamos adelantar algo. En eso es distinto, dijo. Y no nos procura cada una un provecho especial, no ya común con las otras, como la medicina procura la salud, el pilotaje la seguridad al navegar, y así las demás. Bien de cierto. Y así, el arte de granjear nos procura granjería. Porque, en efecto, esa es su eficacia. ¿O designas tú con el mismo nombre a la medicina y al pilotaje? ¿O si de cierto quieres definir con precisión, como propusiste, en caso de que un piloto se ponga bueno por convenirle navegar por el mar, vas a llamar en razón de ello medicina a su arte? No, por cierto, dijo. Ni tampoco al granjeo, creo yo, porque alguien se cure recibiendo granjería. Tampoco. ¿Y qué? La medicina será granjeo porque uno, curando, haga granjería. Nególo. Y así confesamos que cada arte tiene su propio provecho. Sea así, dijo. De modo que aquel provecho que obtienen, en general todos los profesionales de ellas, está claro que lo sacan de algo adicional idéntico en todas las artes. Tal parece, repuso. Diremos, pues, que los profesionales que obtienen granjería, la obtienen por servirse en añadidura del arte del granjeo. Aunque a duras penas, lo reconoció así. Ese provecho, pues, de la granjería no lo recibe cada uno de su propia arte, sino que, consideradas las cosas con todo rigor, la medicina produce salud y el granjeo, granjería. La edificación, casas, y el granjeo que acompaña a esta granjería. Y así en todas las demás artes hace cada una su trabajo y obtiene el provecho para que está ordenada. Y si no se añade la ganancia, ¿sacará algo el profesional de su arte? No parece, dijo. No aprovecha, nada cuando trabaja gratuitamente. Si aprovecha, creo. Así, pues, Trasímaco, resulta evidente que ningún arte ni gobierno dispone lo provechoso para sí mismo, sino que, como veníamos diciendo, lo dispone y ordena para el gobernado. Mirando al bien de este, que es el más débil, no
al del más fuerte. Y por esto, querido Trasímaco, decía yo hace un momento que nadie quiere gobernar de su grado ni tratar y enderezar los males ajenos, sino que todos piden recompensa. Porque el que ha de servirse rectamente de su arte no hace ni ordena nunca, al ordenar confo. 3. RME a ella, lo mejor para sí mismo, sino para el gobernado. Por lo cual, según 43ª, parece, debe darse recompensa a los que se disponen a gobernar. Sea dinero, sea honra, sea castigo al que no gobierna. 19. ¿Cómo se entiende, oh, Sócrates? Dijo Glaucón. Reconozco lo de las dos recompensas, pero lo de ese castigo de qué hablas y del que has hecho también mención como un modo de recompensa no lo comprendo. ¿No lo das cuenta acaso dije del premio propio de los M.B. Ejores, por el que gobiernan los hombres de provecho cuando se prestan a gobernar?